This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end. Creo que me pasé haciéndolo tan triste. Y en realidad no estoy tan mal. Ha pasado más de un mes desde mi último blog y soy consciente de que no fue la versión más alegre de mí. Así que después de recibir mensajes de apoyo y varias llamadas de mi madre he decidido explicar cómo me van las cosas ahora. Porque la verdad es que han cambiado bastante. ¿Os acordáis que os dije que buscaba trabajo? Pues tengo una oferta para empezar de consultor en inteligente de negocios, que es a lo que me dedicaba antes. Es en Londres, pagan guay, así que estaré bien. Así que bueno, conseguir trabajo y ganar dinero, hecho. Ahora que sabéis que estoy bien y que no pido por las calles, vamos a lo que nos interesa. En mi último vídeo os hablé de las agencias Silvia Bastos y Era Ediciones. De los primeros no he vuelto a saber nada, y de los segundos de Era Ediciones, bien, pues estuve buscando y yo no es que quiera echar mierda sobre nadie. Más que nada porque ya hay un vídeo en YouTube dando opinión. Además, el tema que me cobren por el adelantado no mola. Y eso me recuerda que hace tiempo que no doy ningún consejo a escritores noveles. Así que aquí va uno. No paguéis por adelantado. Nunca. Pues parecía que la esperanza estaba totalmente perdida, al menos con las editoriales que había probado hasta entonces, hasta que llegaron los chicos de Editorial Titanium. Es una editorial pequeña, pero están recibiendo un montón de manuscritos. Yo les mandé el mío hace tiempo, y además resulta que ven mis vídeos. Me contactaron a la semana de haber sacado mi último vídeo, y bueno, me dijeron que habían recibido mi manuscrito y que iban a revisarlo. ¿Y sabéis qué? Quieren publicarlo. Aún no hay nada definitivo, estamos intercambiando mails y estamos viendo a ver cómo lo hacemos. Hay algunos problemas que han surgido, por ejemplo, me han comentado que el libro es demasiado largo, en formato DIN A5 se va a las 600 páginas y eso puede ser un problema. Me han planteado la opción de partirlo en dos partes y venderlo como novela 1 y novela 2, pero no sé, no estoy convencido. Ter Adam tiene su arco argumental, creo que partirlo por la mitad no es una buena idea, va a quedar un libro cojo, es raro. Lo que me han propuesto es lo habitual en escritores noveles. Quieren ver si soy capaz de vender 50 libros y luego, si eso funciona, ya empezaríamos a hablar tema de distribución por librerías y libro electrónico. Y algunos os preguntaréis, ¿y cómo llevas la segunda parte? Porque dijiste que no te veías con fuerzas, pero ¿sabéis qué? Desde que sé que voy a empezar a trabajar, estoy aprovechando ese tiempo libre que tengo y ya llevo más de 60 páginas escritas. El planteamiento de esta segunda novela es bastante distinto, cambia el punto de vista, pero no el estilo. Estoy probando cosas. No es fácil tener la idea cuando empiezas. Sé lo que tiene que pasar, sé cómo empieza y cómo acaba, pero nada es definitivo, estoy probando. Supongo que necesitaba eso, necesitaba tomarme un tiempo porque acabé la corrección y estaba bastante quemado de corregir y traducir todo el día. Y ahora que he empezado, pues veo que me gusta, me sigue gustando esto de escribir, y eso es algo bueno. Sé que ahora tendré menos tiempo, ahora que voy a volver a trabajar, pero quién sabe, yo y mis ratos libres hacemos maravillas.